Muy buenos días, hermanas. Hoy es viernes de Arraigadas y queremos darles a cada una de ustedes la bienvenida. Y tengo aquí, como pueden ver, a Yamel García. Mi nombre es Yamel Romero y es para nosotras un placer y una bendición poder estar aquí en Arraigadas en el Buenos día de días, hoy. buenos días. Hoy es viernes de doble, Yamel y Yamel. Sí. Bueno, queremos siempre recordarles que este alcance es parte de Aviva Nuestros Corazones. Y Aviva Nuestros Corazones es un lugar donde hay algo para ti si eres mujer. Y queremos motivarte a entrar a nuestra página web, avivanuestroscorazones.com, y allí puedes encontrar blogs, videoblogs, puedes encontrar podcasts, aparte del podcast que sale diariamente de Aviva Nuestros Corazones. Tenemos algo para cada uno de ustedes. Y también eventos, Yamel, que tenemos un evento que tendremos el año que viene, El pero evento, el evento. lo hacemos cada 3 años y el año próximo, 2023, lo tendremos, pero es algo muy importante en Ayuda a Nuestros Corazones. Pero la semana pasada estuvieron hablando Laura y Patricia acerca de la manipulación y Yamel, creo que puedes corroborar que fue de mucha confrontación. De confrontación, también de autoanálisis, de introspección, de analizar nuestro corazón y nuestras motivaciones. O sea, fue como, ay, así, así, ay. O sea, fue muy bueno el programa, fue muy bueno y yo creo que sigue con esa misma línea de la serie que estamos dando, que es Sí. aconsejadas por su palabra y Ajá. viendo las cosas quizás desde otra perspectiva y eso nos Ujú. ayuda mucho. Yo entiendo que fue particularmente para mí de mucha confrontación, cosas que quizás ni siquiera sabíamos que son manipulaciones, pero es que nos sale de manera natural y yo creo que una vez más lo que nos hace ver es la naturaleza de nuestro corazón, Ujú. de la realidad de nuestro corazón. Sí, pues lo bueno es que como es el título de nuestra serie, podemos encontrar consejo de parte de nuestro Dios en su palabra y queremos continuar siendo aconsejadas por ella y confrontadas por ella. Y el tema de hoy es de la crítica y de la ofensa. Entonces son temas bien ouch para todas. Y Yamel, quiero empezar preguntándote, realmente la crítica es difícil de recibir. Eh, ¿Por qué? Porque, o sea, ¿cuál es nuestra respuesta natural ante la crítica? Bueno, yo todavía no he conocido yo la primera persona que ay, se sienta feliz de Muy recibir. edificado, muy edificado. De entrada no, yo creo que lo natural en nosotros, lo primero es yo la voy a rechazar o me voy a molestar, me voy a ofender porque vamos a estar claros, en mi orgullo, a mí no me gusta que me llamen la atención. Si yo voy a hablar así en primera persona para, no, a mí no me gusta que me llame la atención y en mi orgullo obviamente yo voy a reaccionar y yo creo que aunque yo hablo en primera persona, eso se aplica en todas las esferas de la vida, no solamente en un área en particular. Y obviamente esas reacciones, Jamel, nos llevan perdón, esas críticas, perdón, nos llevan a múltiples formas de reaccionar. Y entonces ahí sí entra el área en que te tocaron, o sea, te tocaron esa área, ese botón, como decíamos, me tocó un botón y yo reaccioné. Eh, Ujú. y eso lleva múltiples formas en las que nosotros reaccionamos. Y como mencionábamos al principio, esa manipulación que vimos la semana pasada, por Ujú. ejemplo, nos lleva o te pones extrasensible, no se te puede decir nada, no se te puede, porque entonces no, cuidado, porque hay que cuidado con ella, porque entonces, o si no, yo creo que muchas formas, pero tú sabes que ya la base de todas esas reacciones negativas es el orgullo. O sea, Mm. sea que tú seas súper sensible o que tú manipules o que tú llores, cualquiera que sea la reacción que tengamos, la base es el orgullo. Porque es que nosotros a veces no queremos, o sea, no queremos que nos digan eso. Entonces tú te pones también, tú sabes que entonces tú no quieres ver a esa persona que te dijo eso, o sea, ni la quiero ver, miro para allá, o sea, no la quiero ni ver, o sea, todo eso son reacciones y de nuestro corazón, pero la base es el orgullo, básicamente es el orgullo. ¿Y tú qué Sí, piensas tú de eso? bueno, realmente tenemos la tendencia de poner nuestras necesidades, nuestras emociones, nuestros afectos
todo por encima del de los demás. Entonces, es un gran ataque a nuestro orgullo, es un gran ataque a nuestros sentimientos, nuestras emociones. Hay veces que hay personas que no tienen las emociones como tan a flor de piel, pero hay personas que sí. Entonces, lo que probablemente a mí me ofenda, hay personas que no. Entonces, no siempre la regla del oro funciona para todos, porque no necesariamente lo que a mí me gusta que me hagan te gusta a ti. Entonces, en las relaciones entre mujeres, hermanos, primos, esposos, la crítica, cuando te dicen, mira, esto que hiciste no me gustó, o esta forma, sobre todo cuando dicen tu nombre o te señalan, es algo difícil. Incluso yo le he dicho a mis hijas que nunca empiecen, cuando van a hablar de sus hermanas, nunca empiecen por la otra persona, siempre como empieza por ti. Empieza por ti. Mira, me sentí mal, me ofendiste, porque siempre cuando tú empiezas, como que tú ya uno tiene un rechazo. Entonces, pero debemos entonces saber, hay algo que sí debe ocurrir, que es la confrontación. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la crítica y la confrontación? Y definitivamente hay críticas que no son malas. Entonces tenemos que aprender a filtrar esas y también ver de qué lugar proviene. ¿Sabes que sí? Yo creo que hay una diferencia definitivamente entre la crítica, que es la que estamos hablando ahora, y la confrontación. Sin embargo, me gusta lo que tú mencionaste ahora y lo conecto con algo que uno de mis pastores me dijo hace muchos años. Él me decía, dentro de cada crítica siempre hay algo de verdad, independientemente de, o sea, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Y a mí eso me hizo como, wow, o sea, no es que me gustara, obvio, pero cuando tú lo vas pensando y lo vas asimilando, sí. Y sin embargo, la confrontación, como tú mencionabas, a eso es que nosotros estamos llamados a hacer como creyentes, o sea, y es saber como muy bien la diferencia, porque es sutil las dos cosas. Entonces, la diferencia es la forma en que nosotros debemos o mostrar o más bien comunicar una crítica o crítica constructiva, si quisiéramos llamarlo así. Entonces, pero cuando entendemos la confrontación bíblica es humilde. Y esa es la clave. O sea, hay asuntos, Yamel, que definitivamente necesitan ser confrontados. O sea, ahí no hay punto de negociación. Tienen que ser confrontados. Pero tú sabes qué? Que hay muchos que simplemente yo tengo que dejarlos pasar por alto. Déjalo ir. O sea, cubre eso con amor. Y ahí está la clave, porque tú decías, cuando yo comienzo a poner todo lo mío primero, me cuesta dejarlo ir, me cuesta pasarlo por alto. Así que yo creo que la diferencia entre crítica y confrontación es la manera en la que se hace y sobre todo la motivación del corazón. Así es. Y en Gálatas 6:1 nos dice, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. Ahí está la clave de nuestro orgullo. Si hacemos la confrontación con la persona de que yo no soy como tú o yo soy mejor que tú, no, cuidado porque tú puedes también ser tentado, tú puedes estar, esa persona a la que estás confrontando puede haber sido tú, pero sí el Señor nos instruye a que si hay alguien que es sorprendido en pecado, tiene una vida de pecado, estamos llamados a confrontar, pero como dice, con una actitud humilde. Y eso es lo más difícil. Eso es Humilde muy, y también en el momento indicado, pero más adelante vamos a sí, hablar un poquito de eso. sí, y Yamela, lo que suele pasar es que cuando tú me confrontas, cuando incluso si es algo que viene con humildad, es muy, muy común que nos sintamos ofendidos, de que hirió mis sentimientos. Estoy herida por lo que me dijeron. Entonces, yo me pregunto si es una actitud bíblica eso de sentirse herido, de tener los sentimientos heridos, de sentirse ofendido uno. ¿Es eso algo bíblico? Yo creo que vamos a ver cómo manejamos esto aquí con Sí. pinzas. Sí, sí, porque yo sé, para que no se ofendan. Mira, yo creo que depende.
Y tú sabes que depende, porque bueno, no técnicamente, teóricamente se supone que nosotros debemos ofendernos o dolernos por las cosas que Dios se ofende o que Sí. Dios se hiere, si lo vemos desde una Ujú, perspectiva bíblica. ujú, ¿Por qué? Por el pecado, obviamente yo debo, o sea, debe ofenderme, debe hacerme sentir mal, sobre todo con mi pecado. Yo no estoy hablando, o sea, yo voy a empezar con el pecado en mi vida. Eso debería ofenderme, eso debería hacerme sentir mal, porque estoy ofendiendo a Dios, a su santidad. Entonces, eso debería ofendernos y hacernos sentir también mal. Y tú sabes que una de las cosas que Cristo más tuvo que enfrentar fue la crítica. O sea, solamente hay que leer el Evangelio para ver, porque, o sea, por todo lo criticaban. ujú. La ofensa, lo vivían ofendiendo, la humillación, o sea, Cristo vivió todo eso. Sin embargo, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que Jesús no dijo nada, no que no dijo, o sea, no dijo nada muchas veces, no entró en Ujú, un dimi direte con ellos. O sea, de ujú, hecho, una no, la característica por la cual Cristo primero escogió ser identificado y descrito, y ujú. la que nos dice, aprended de mí, que soy qué, Manso y manso y humilde de humilde de corazón. corazón. Esa es la primera, o sea, la actitud que nosotros estamos llamados o sea, a ser como Cristo. Entonces, yo creo que definitivamente todo va a depender de la razón por la cual nosotros nos estamos ofendiendo. Y ahí es que va a diferenciar si es bíblico o no es bíblico. Y también yo creo que porque es normal de que el Señor nos creó con emociones y muchas veces cuando la otra persona peca contra nosotros, verdaderamente vamos a sentir dolor. Y el Señor nos creó con esa habilidad y esa capacidad de poder ser como Él. O sea, el Señor se duele cuando pecamos y nosotros también nos duelen alguna cosa, pero como tú decías, ¿qué? El qué es lo que nos está hiriendo y también cómo decidimos reaccionar o qué hacer con eso. Muchas veces nuestra tendencia es, como hablamos al principio, estamos tan enfocados en nosotros y como ese lenguaje de yo, mi, que sacamos las cosas a veces de proporción y pecamos con nuestros sentimientos y perdón, con nuestras emociones, que el Señor no las creó para pecar. O sea, el Señor está lleno de emociones y Él nunca peca. Pero lo que nosotros hacemos, lo que decidimos hacer con la ofensa o con cuando nos sentimos heridos, ¿a quién acudimos? Acudimos al Señor, acudimos al Netflix, acudimos a la amiga para que nos consuele, acudimos a la comida. ¿Qué hacemos cuando nos sentimos ofendidos? Yo creo que ahí está la clave de si es bíblico o no, Sí, también. y me encanta que tú mencionaras eso de cuando nosotros ofendemos al Señor, porque eso es lo que vemos realmente en el Antiguo Testamento. ¿Cuántas veces vemos en los profetas sobre todo? O sea, de cuando Dios realmente, o sea, el pueblo ofendió a Dios. Entonces, Mm, esa es la razón. Y como tú dices, el problema es a quién acudo. ¿A quién busco? Y por eso te digo, cuando te decía que el rol que juega el orgullo en todo esto, porque es que ujú. eso es lo que me va a hacer definitivamente hacia dónde voy a huir. O sea, y sigo que mi opinión de la base de cuando nos sentimos ofendidos es ese, es el orgullo, porque tú sabes que en el fondo, Yamel, todos nosotros tenemos el concepto de nosotros mismos más alto del que deberíamos tener. Y si nosotros lo pensamos bien, sí, somos orgullosos y no me gusta, que a mí no me gusta que me señalen nada, no me gusta, o sea, y insisto en ese punto. Y cuando tú te llaman la atención o te dicen, mira, eso que tú hiciste no está bien, óyeme, ahí sale tu carne y claro, lo disfrazo, entonces tenemos diferentes máscaras. Entonces, esa reacción que yo tengo en ese momento, yo puedo decir, no es que yo soy perfeccionista. Entonces, como yo soy perfeccionista, sí, pero ya hablamos una vez por ahí en un podcast de Joven Verdadera que perfecto solo Dios. O sea, Así usted está es. disfrazando su orgullo con la excusa de que tú eres perfeccionista o está el tímido. Sí, señores, ser tímido, sí, tiene una base también ahí de orgullo. Ah, sí, porque es que yo soy tímido. No, es que no te gusta exponerte muchas veces a que te digan
Eso, o sea, estás más pensando en el qué dirán o, ay, es que soy tan sensible, como tú decías, o sea, está el que no tiene las emociones a flor de piel, entonces se siente en el derecho de atropellar también al otro, porque ese es del otro lado de la moneda, pero está el Exacto. hipersensible, ay, no, que a él no se le puede decir nada, no, ¿cómo así? O sea, eso también es orgullo y te escudas detrás de esa hipersensibilidad. Otras excusas, no, es que soy una persona enfocada a las tareas, lo cual está muy bien. Yo puedo ser así, pero revisa, o sea, y comenzamos a sacar, Yamel, una serie de cosas. Y esa lista puede seguir y seguir de excusas por la cual nosotros, o sea, tapamos nuestro orgullo, pero es que no me gusta que me diga. Entonces, tú Así sabes es. que a final de cuentas, somos orgullosos, no nos gusta equivocarnos, no nos gusta que nos llame la atención. Y como yo decía, igual también funciona al revés. Entonces, soy una perfeccionista, entonces me creo que estoy en el derecho de criticar a todo el mundo. Entonces yo estoy aquí Sí, arriba. O sea, a final de cuentas, es eso. O sea que tú ese es el que estás dando la crítica o eres tú el que eres el objeto de la crítica. Y como tú dices, a final de cuentas, es analizar nuestro corazón y ver qué realmente es lo que está ahí. Cuando te tocan esa área o te dicen ese punto y tú de una vez reaccionas. así es. Y me encanta que tenemos el ejemplo de Cristo. Y como tú decías anteriormente, la característica de Cristo es que Él dijo, aprendan de mí, soy manso y humilde de corazón. Y yo creo que en esta tierra no hay una persona que fue más humillada y más maltratada injustamente que el Señor Jesucristo. La persona, un hombre perfecto, no pecó nunca contra nadie, sin embargo, fue ofendido, azotado. Y él no vivió no solamente esa humillación en la cruz, él vivió esa humillación durante su tiempo en la tierra, en su ministerio, siempre fue atacado. Entonces, en el tiempo de Cristo, Yamel, háblame de esos personajes que eran los más propensos a criticar. Oh, eso eran nuestros queridos amigos, los fariseos. O sea, no había una cosa que era que estaban ahí esperando siempre a ver por dónde era que iban a agarrarlo a ver. O sea, y los evangelios están llenos de historias sobre eso. Y nosotros tenemos la tentación a veces y la tendencia a Bueno, hacer. la tendencia no, yo digo que nosotros tenemos un fariseo viviendo dentro de nosotros, que él sale de vez en cuando, pero todos tenemos un fariseo. Y me encanta eso que tú dices, Jesús fue el que modeló cómo nosotros debemos reaccionar ante los ataques. Los fariseos, ya hablamos, eran orgullosos, o sea, ellos eran los maestros de la ley, ellos eran los que se creyeron que tuvieron que agregarle yo no sé cuántas leyes más a la ley de Dios, porque ellos, o sea, mira la locura, pero esa locura es el mismo corazón tuyo y mío. O sea, de que le agregaron cosas para hacerse sentir que estaban por encima de, y las preguntas que le hacían siempre a Cristo, todas apuntaban a que ellos se sentían por encima de todo el mundo. Entonces, nosotros hoy en día, ¿tú sabes cuál es la actitud? Yamel, las redes sociales. Lamentablemente estamos en una generación de que nosotros nos ponemos a pelear o a criticar. O tú sabes qué, peor aún, o sea, que ahora con esto todo el mundo se cree que tiene la autoridad de criticar a quien sea, a mí no me importa quién sea, criticar, humillar, burlarse porque no cree lo que yo creo que debe de ser, o peor aún. Estamos con la cuestión del cancel culture. Vamos a cancelarlo. Hay que borrar. O sea, ¿qué es esto? O sea, y estoy hablando dentro del pueblo de Dios. Yo no estoy Sí. hablando entre no creyentes. Yo estoy hablando entre el pueblo de Dios, o sea, de que nos creemos que ahora somos los guardianes de la galaxia, que tenemos que salir y criticar sin importar quién sea, sin respetar incluso muchas veces. Y no estoy hablando, señores, no me hablen en el chat que es la herejía. Yo no estoy hablando de herejía. Ustedes saben muy bien a lo que yo me estoy refiriendo. Entonces, nosotros creemos que porque tenemos toda esta tecnología, tenemos luz verde. O sea, para yo andarle llamando la atención a gente a quien yo ni siquiera conozco, que ese es el punto. Si usted ni siquiera conoce a esa persona, pero yo, o sea, y peor, ¿sabes lo que es peor? Que ni siquiera me detengo a ver, a leer, a analizar, a averiguar. Y fue verdad que esa persona quiso decir eso. Ah, no, yo arranco por ahí. Hermano, o sea, Sin no, gracia. ¿qué es eso? Sin gracia, a criticar, sin averiguar, sin leer. O sea, a mí me espanta ver eso. O sea, entonces, lo que está detrás de todo eso, ¿tú sabes lo que es? El yo
lucir bien. Ah, no, mira, yo lo estoy criticando a él. Mira, yo salí como el guardián de la galaxia a defender. No, mi hermano, o sea, no, o sea, eso es ser fariseo. Y peor Y, aún, también, o sea, por el otro lado, esos son los que están en las redes, lo que andan por ahí, pero tenemos los otros para más local el asunto, como hablábamos cuando vino Maggie, señor, el chisme y la difamación. Tú viste lo que dijo fulana, pero que, o sea, no, o sea, se nos ay, sí. olvida que Cristo dijo, en esto conocerán que son mis discípulos. ¿En qué? Exactamente. En que El se amor. amen los unos a los otros. Pero tristemente, Yamel, sobre todo en los últimos años, ¿sabes lo que lo que más estamos viendo? Que lo que estamos es mordiéndonos los unos a los otros. O sea, Ujú. es una cosa que se ha salido de control. Simplemente tú nada más tienes que ver las noticias para ver eso. O sea, cómo nos ha llevado a eso, cómo nos creemos y nos hemos puesto en esta posición de superioridad a criticar y llevarnos por el medio Sí. a todo el que sea. Y otra parte también, Yamel, que yo ahí te quiero preguntar a ti, porque ahí sí tú me ganas en experiencia, porque a mí me ha tocado quizás verlo desde el otro lado de la moneda, pues Ujú. por mi trabajo anterior, pero es que a veces los padres también, y quiero hablar aquí un poquito de los hijos, los padres también, a veces se ven como blanco de crítica, Sí. sobre todo en la crianza de los hijos, o sea, Ujú. y ahí vuelven otra vez las redes sociales, o sea, tú vas a encontrar ahí un mundo de cosas y esa crítica, esa carga que ustedes, las madres sobre todo, llevan porque aparecen estas otras personas que lo Los mismo, o sea, trolls. sí, los trolls, como yo le digo, que no, y a veces ni siquiera tanto troll, sino personas que entienden y que creen que las cosas se hacen de esta manera, entonces si yo no lo hago de esta manera, entonces yo estoy mal. Entonces yo te pregunto, como mamá, ¿cómo ustedes entonces deben manejar las críticas, Ujú. sean constructivas o no sean constructivas? Yamal, yo creo que lo más importante es, todo se resume en qué lugar está puesto nuestros ojos y nuestro temor. Si mis ojos están puestos en mí, probablemente yo voy a volverme loca tratando de agradar a todas las personas. Si tenemos un temor reverente hacia Dios, o si lo tenemos a los hombres, o sea, a quién estamos temiendo? ¿Dónde está mi temor? Y yo me tengo que preguntar eso diariamente, porque yo lo he dicho muchísimo aquí, pero mi tendencia es temer a los hombres, o sea, quedar bien, ver, o sea, de poder complacer a todo el mundo. Y mi maternidad se ha visto afectada muchas veces por eso, porque quiero agradar a los demás. Y ya no te puedo explicar, con las mujeres que he hablado de la presión que sienten de las personas que le rodean, de sus padres, de su madre, que muchas veces nosotros necesitamos ayuda de nuestra mamá para cuidarnos a los niños. Tenemos vivir bajo el escrutinio y los estándares, lo que esperan mis padres, lo que espera mi mamá, lo que espera mi suegra. Nos vamos a volver locos si vivimos así. Tenemos que saber que no podemos complacer a todo el mundo. Entonces, cuando una persona tiene sus ojos y su mirada en Dios, a quien tú tienes que agradar es al Señor. Yo tengo que vivir bajo el temor del Señor. Y es muy difícil, es difícil lo que tú dices, porque no solamente del escrutinio de la gente que te rodea, pero tú tienes también lo de allá afuera. Si tú posteas en las redes sociales, Yamel, es tan fuerte hasta de la comida que tú le das a tus hijos. Cuando yo vivía en Estados Unidos, la cultura de que lo orgánico, si tú le diste a tu hijo orgánico, si tú comiste, si tú amamantas, si no, ¿qué tú le das de comida? Si tú lo dejas jugar videojuegos, si no, tú te vuelves loco. Entonces uno es blanco de ser criticado allá afuera y adentro. Y eso hace, Yamel, perdón que te interrumpa, eso hace, Ujú. en mi opinión, que tú pierdas de vista lo que de verdad importa, lo que Ujú. Dios te ha llamado como mamá y es el corazón de tu hijo, Ujú. la instrucción que tú Es que es tienes que más darle. fácil lo externo, siempre es más fácil, Claro, claro. dedicarnos a lo externo. Pero lo que en mi corazón, lo que me ayuda a mí es, teme al Señor.
teme al Señor, a quien tú le vas a rendir cuenta, Yamel, es al Señor. No te canses de hacer el bien. Hay días que lo vas a hacer mejor que otro, hay días que te vas a guayar, como decimos en República Dominicana, pero sigue adelante. Dios no te pone esa carga pesada, eso te lo pone el mundo. Entonces nosotros debemos que vivir para cumplir el estándar de Dios. Señores, y hasta eso vamos para allá porque somos pecadores. Entonces necesitamos extenderle gracia a los demás y también extendernos a nosotros la gracia que el Señor nos ha dado y recibir su perdón, arrepentirnos y temerle a Él. O sea, si mis amigas y las personas en las redes están haciendo algo, no, ese no es mi estándar. Yo no tengo que vivir bajo ese escrutinio, sino el del Señor y temerle a Así Él. es, así es, así es. Pero la verdad es que vamos a ser ofendidos o sentir esa ofensa que viene del otro. Pero muchas veces la persona lo hace a propósito, es una actitud pecaminosa, una persona peca contra ti a propósito. Claro. Y hay veces que la persona no es intencional. Entonces, debe ser diferente nuestra respuesta cuando es algo que una persona peca contra nosotros intencionalmente o cuando nos hieren no intencionalmente. ¿Cómo debemos responder ante eso? Mira, sea intencional o sea no intencional, yo creo que la reacción es bíblicamente. En ambas situaciones. Ahora bien, yo creo que el proceso es diferente. El proceso es diferente, o sea, porque y eso va en contra de nuestra naturaleza, sea inintencional o no intencional. Cuando tú me dices a mí que yo tengo que reaccionar bíblicamente, ya no me simpatiza tanto el asunto. ¿Por qué? Porque va en contra de nuestra naturaleza. Y no olvidemos el orgullo, que es el primero que salta. Entonces, hay que estar bien consciente de eso. Entonces, yo creo que cuando es algo que es no intencional, vamos a empezar con esa, yo creo que antes de ofenderme, y antes de yo hacer una película en mi cabeza, porque también, ¿verdad?, hacemos esa película en nuestra cabeza, debemos aprender algo muy difícil, Yamel, es darle al otro el beneficio de la duda. No le damos el beneficio de la duda. Queremos que nos lo den a nosotros, pero no se lo damos. Y Filipenses 4:8 para mí es el filtro por excelencia en todo. O sea, ¿por qué? Porque primero me manda a pensar en qué, en lo verdadero. Entonces, eso me lleva, ¿es esto verdad? O sea, eso realmente pasó así y tú comienzas a pasar ese filtro. O sea, en vez de hacerte la película, pásale el filtro. O sea, ¿es eso verdad? Eso es lo primero. Y también Filipenses 4:8 nos dice que empiecen todo lo amable. Entonces, los pensamientos verdaderos nos ayudan a ¿qué? A yo enfrentar la realidad, a ver la situación. Entonces, hasta que no se demuestre lo contrario, Yamel, hasta que yo no hable con esa persona, hasta que no sea una ofensa frontal directa, o sea, sí, bien claro. ¿Qué te dijeron? ¿Te dijeron algo, un ejemplo? Te dijeron barriga fea, qué sé yo, barriga verde o cara de sapo, lo que tú quieras, o sea. Te insultaron en tu cara. Te insultaron, o sea, a menos que no sea una cosa así frontal, ¿no? O sea, hasta que yo no pueda probar incluso que intencionalmente esa persona me quiso ofender con lo que me dijo o lo que me dijo o lo que me hizo o me dijo, ¿sabes qué? Yo tengo que amarlo y darle el beneficio de la duda. Ahora bien, ok, pasamos el filtro. No, mira, sí es que fue intencional, es que fue a propósito, es que fue de maldad, como decimos aquí en Dominicana, que me lo hizo. Ok, te ofendieron, perfecto, te insultaron, te dijeron, bien. Tú sabes que en ese momento, entonces, ¿cuál es el proceso? Ok, vamos a orar. Yo tengo que orar. Yo tengo que venir, Yamel, delante del Señor y oye, o sea, pedirle al Señor, ok, y hacer como el salmista. Señor, examina mi corazón. Como tú decías que tú le dices a tus hijas, o sea, Señor, examina mi corazón primero. Yo tengo que venir delante del Señor. No es que examine el corazón del otro, primero el mío. Ni venir con un salmo imprecatorio sobre el otro hermano. No, venga primero sobre usted. Examina mi corazón y mira a ver si hay camino de perversidad en él, si hay algo que es oculto que yo no estoy viendo. Entonces, Señor, mira mi corazón y dime si hay algo de verdad en esa crítica.
Ujú, Hay algo de verdad por lo que esa persona me dijo que yo me ofendí. ¿Por ujú, qué yo me ofendí? O sea, muéstrame primero el pecado que hay en mí. O sea, que Dios me ayude a verlo, porque si hay pecado en mí, entonces aquí yo tengo que venir primero delante del Señor y pedirle perdón al Señor por mi orgullo, o sea, por mi orgullo, por mi pecado, por lo que haya sido que esa persona me dijo, por lo que hice, por mi reacción, por cómo traté al otro, lo que sea. O sea, yo tengo que pedirle perdón al Señor primero. Y entonces, luego de ese proceso, de yo ver mi corazón, de yo ver si realmente hay algo en mí ahí, entonces voy a orar para que el Señor me ayude y el Señor provea un momento para yo hablar con la otra persona que me ofendió. Y tú sabes que ujú. aplicar Mateo 18, no es que yo voy a venir y voy entonces a, no. O sea, fíjate el proceso y es difícil. Yo no estoy diciendo que es fácil, porque la primera que se ofende, y en mi caso, no, yo no tengo ni siquiera que abrir la boca. Mi cara es muy, muy expresiva ella. Entonces, yo tengo que aprender a controlar aún eso. Eh, y tú sabes que saber decirle, hablamos en otro momento. Ujú, Porque ujú. como te digo, y es ver, o sea, y ver con los lentes del Señor, porque que ahorita vamos a hablar un poquito de las emociones, porque el problema es el Ujú. momento, o sea, hay muchas cosas que se dan ahí, pero lo que debe primar es eso, o sea, déjame orar y hablamos después, o sea, ejercite el dominio propio. No hables en ese momento y eso, porque entonces que te vas a poner a ofender también la otra persona y vamos a entrar Sí. entonces. No, o sea, esa es la reacción, lo que yo entiendo que debería ser el proceso. Y ahí entra como nosotras, las mujeres creyentes, debemos ver todo lo que nos ocurre a la luz del Evangelio. ¿Y cómo podemos aplicar el Evangelio a esta situación? Señor, yo sabiendo que he cometido aún peor pecado que esta persona ha cometido contra mí, yo fui perdonada, tú me has perdonado. Entonces, ¿cuál es mi papel? Entonces, ¿cómo yo puedo perdonar a esa persona? ¿Cómo la puedo ayudar? Señor, ayúdame a no, don't give in, como no rendirme ante estas emociones que son naturales. O sea, cuando alguien te ofende, o sea, tú puedes tener dolores, ¿verdad? Señor, ayúdame a no rendirme ante estas emociones y honrarte en esa situación. Yo creo que fue John MacArthur, no estoy segura, pero él dijo, nunca eres más como Dios que perdonas, Wow. cuando perdonas a los demás. Esa es la característica principal de nuestro Dios, perdonar. Desde el principio, desde Génesis, Él hizo un plan. Dios sabía. A veces uno cree como que Dios no sabía que Adán iba a pecar. Él Que tenía a lo agarró de Cristo. sorpresa. Ay, ¿y qué fue? No, señores. Él tenía a Cristo preparado desde el principio, el agente de la creación. Él es la respuesta a nuestro pecado. Él estaba desde el principio. O sea, no fue que Dios dijo, ¿tú sabes qué? Mira, el hijo, él sabía y él tiene un plan. Y él hizo ese plan por amor y nos perdonó desde el principio, aún antes de Amén. nosotros nacer. Amén. Entonces nosotros Amén. podemos extender ese amor y ese perdón a los demás, como tú dijiste al Así es. principio. Yo no sé si fue intencional o no. Le doy el beneficio de la duda. ¿Cuál es la respuesta de Cristo? Perdón, Ujú, perdón. ujú, ujú. Y hay un perdón que es transaccional, que tú hablas con la persona, pero hay un perdón que no, hay un perdón que es una decisión de tu corazón, de Así obediencia al mismo. Señor. Hay un Así perdón de es. obediencia y eso es lo que te Claro. toca a ti como creyente, o sea, ya, Ajá. Porque aclaremos, Yamel, que el perdón no es una emoción. el perdón es una decisión. No Perdón es lo, una decisión. Ay, es que yo no siento. Obvio que no vas a sentir perdonarlo cuando tú estás herido. Claro, o sea, porque no es una emoción. Y eso es lo Ujú, que tenemos que aclarar. El perdón no es una emoción. El perdón es una decisión, es una acción. ujú. Y es lo que el Señor nos manda. Entonces, si queremos ser obedientes, no importa si la ofensa fue intencional o no intencional, nuestro llamado. Y yo creo que privilegio, porque eso es algo que el Señor nos permite hacer. Los animales no tienen los ángeles no tienen esa habilidad de poder perdonar a los demás. Entonces somos más, es verdad, somos más como Dios cuando perdonamos. Y Yamel, quiero seguir haciéndote algunas preguntitas.
nosotros sabemos, las mujeres somos más emocionales que los hombres y sabemos a la luz de la Biblia que no podemos confiar en esas emociones porque son engañosas. Nuestro corazón, dice la palabra, es engañoso y debemos someter entonces a Dios nuestras emociones. ¿Cómo podemos reaccionar ante la crítica sin ser guiadas por nuestras emociones? ¿Cómo Dios entonces espera que nosotras respondamos? ¿Sabes lo que pasa, Yamel? Que nuestra naturaleza es que nosotros hacemos la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Entonces yo devuelvo mal con mal. Si tú me tratas así, entonces yo te trato así. Entonces ese es el problema de nosotros. Pero claro, el cristiano está llamado a vivir diferente de una manera. Yo quiero empezar que, aunque el tema de hoy no son las emociones, porque de eso vamos a hablar en otro programa, pero... Y hemos hablado también. Exactamente, hemos hablado de ella. Yo no quiero dejar pasar la oportunidad porque mencioné de que el perdón no era una emoción. ¿Tú sabes lo que pasa, Yamel? Que lo que se ofende realmente son mis emociones, son mis sentimientos. Porque fíjate que siempre, yo no puedo creer que tú me hayas dicho eso. O yo no puedo creer que tú me hayas hecho eso. Y yo me siento, son mis emociones. ¿Y tú sabes cuál es el problema? Que cuando esas emociones son intensas, ocurre, ¿por qué? Porque yo comienzo a pensar en algo o en alguien, entonces es lo que me dijo. Y ese es el problema. Y cuando entran esas emociones, y a mí me gustó que la definición que nos da el diccionario sobre herida emocional o herieron mis sentimientos, ¿tú sabes cuál es? Es angustia o más específico, angustia mental. Entonces, ¿qué implica eso? Bueno, eso es que nos lleva a que muchas veces yo no voy a ver las cosas de una manera clara. ¿Por qué? Porque mis emociones fueron las ofendidas. Entonces, ya yo empiezo a ver, por eso hablaba de que tenemos que cambiarnos el lente, porque entonces ya yo lo veo a la luz de los lentes de mis emociones, de los lentes del dolor, porque no voy a negarlo, del dolor que yo estoy sintiendo en ese momento. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Por eso es súper importante yo no tomar, que ninguna de nosotras tomemos decisiones cuando estamos en ese momento, cuando lo que yo estoy viendo es a través de los lentes de mi dolor, de que yo me sentí así. Entonces, en ese es el momento en que yo tengo que venir y buscar la opinión de Dios, la opinión del Señor en oración, porque no estamos viendo las cosas de manera neutral, de la manera correcta. Ojo, no estamos negando el dolor. Es precisamente por el dolor que yo estoy sintiendo en ese momento es que debemos calmarnos, orar. Y la palabra herido en el idioma hebreo, la palabra que se utiliza aquí, oye las diferentes significados que tienen. Desgracia, humillación, vergüenza o reprimenda. Esa es la palabra que se utiliza para la palabra herido. Entonces, es evidente que cuando cada una de esas emociones nos pasa, o sea que yo me sentí humillada o me sentí avergonzada o me dieron una reprimenda, ahí es que va a salir la forma en la que yo voy a ver la situación. Entonces, eso me va a llevar a reaccionar de diversas maneras. Pero la principal de todas es la que voy a mencionar ahora. Yo quiero leerte algo que me encantó, lo que Kimberly Wagner dice en un artículo. Y ella dice, si tú eres una persona sensible, probablemente hayas notado cómo Dios puede usar tu corazón sensible para el bien. Pero también la hipersensibilidad puede ser destructiva. Los que somos, dice ella, los que somos sensibles a menudo experimentamos ambas cosas. Conocemos la buena sensibilidad, pero también la mala sensibilidad, que es la hipersensibilidad. Y oye esta parte que dice, mientras que tener un corazón sensible puede permitir maravillosamente la sensibilidad, oye, ¿qué? Al dolor de los demás. Ser demasiado sensibles hacia adentro nos puede llevar erróneamente a entristecernos, a herirnos por cosas, ¿sabes qué? Que no deberían molestarnos. Entonces, ese pity party, como se dice en inglés, no sé cómo sería un pity party en español, pero ese pity party de pobrecita yo y me ofendieron y no me... Mi hermana, mire, superemos el dolor.
Y ahí sale que yo no soy tan sensible, pero de verdad, superemos el dolor. O sea, cuando yo estoy sufriendo, Dios, ¿sabes lo que Dios quiere? Que vayamos más allá de la experiencia del dolor. Tú sabes que eso nos lleva a que abracemos la perspectiva del Señor. Entonces, en ese momento yo te necesito pedirle al Señor, tú sabes que Señor, permíteme ver más allá de mi dolor, más allá de la ofensa que me hicieron. ¿Para qué? Para yo aprender. Entonces, Señor, ¿qué es lo que yo tengo que aprender de ti en este caso? O sea, Dios sabe que necesitamos ese encuentro, o sea, de que reflejemos, de que veamos lo que Dios quiere que veamos. Y ojo, repito, yo no estoy diciendo que ignoremos la ofensa, que ignoremos el dolor, yo no estoy diciendo que no te importe nada, no, yo no estoy diciendo eso, sino que no nos quedemos rumeando lo que nos hicieron, o tú sabes que llamé el peor aún, que para mí yo creo que eso es lo peor, que yo creer que yo sé las motivaciones del corazón del otro. Sí, sí, Que sí. yo sé, mira, y lo hizo y me lo dijo porque ella, hermano, cuidado con eso. Yo no conozco la motivación del otro. Entonces, Sí. cuando yo me pongo en esa pity party y en ese pobrecito yo y en creer que yo sé la motivación del otro, entonces lo que pasa es que viene la amargura. Entonces, yo Que estoy tú estás amargada. pecando. Exacto. Entonces, mira cómo todo empezó con algo. Y tú sabes qué pasa. A veces el otro ni se dio cuenta. Ay, sí. El otro quizás fue inintencional, pero entonces Tú ya yo en mi amargado y él, tú sin dormir amargado, la noche y entonces se durmiendo no, toda la noche. exacto, y no eso, entonces me amargo, entonces ya yo no quiero ver a la otra persona, ya yo no quiero saber de esa otra persona. Entonces, eso es peligrosísimo porque entonces tú vas haciendo todo esto. Y siguiendo con Kimberly Wagner, también me encontré que ella hizo unas preguntas que yo creo que son muy importantes, Yamel, que las mencionemos Adelante. y que las tengamos presentes. Ella dice que cuáles son las preguntas que salen de un corazón roto, porque no estamos negando el dolor y la ofensa, pero un corazón roto que desea desesperadamente responder las cosas a la manera de Dios. Y ella dice que lo primero que tú tienes que preguntarle al Señor, ¿qué quieres que aprenda de esto? Eso es lo primero, lo que yo decía, mirar mi corazón. ¿Cuáles son los problemas que mi corazón necesita ser tratados? ¿Cómo quieres, o sea, Dios, que bendiga o sirva a las personas que me han reprendido, criticado u ofendido? ¿Cómo yo puedo glorificarte a ti a través de esto? Y en esos días, sobre todo dice ella, en que la autocompasión y el pity party no se rinde porque la posición de víctima a veces nos gusta y sigue sacando su cabeza, dice ella. En esos días, entonces, cuando tú ves que persiste, ahí es donde tú tienes que decidir intencionalmente, fijar tus ojos y recordarle a tu corazón que Jesucristo nunca se dio a la autocompasión y Jesucristo nunca hizo un pity party. Así es. Y Yamel, un libro que hemos estado consultando como para tener la secuencia de estos programas aconsejados por su palabra. Ella menciona que hay como unas salidas de la interestatal en la ciudad de Atlanta que son como unos loops de 360 grados casi. Entonces, en Colombia le dicen que son orejas que tú das la vuelta. Entonces, hay veces tú vas para el oeste, pero tu salida es al este, o tú vas al norte y tu salida es como un sitio, como para un lugar muy, muy contraintuitivo. Entonces ella dice que muchas veces tú te entras en esa rampa del interestatal por fe, porque tú dices, bueno, el letrero dice que para allá yo voy para el oeste, aunque yo estoy yendo en dirección opuesta, yo voy a entrar por ahí. Y con las relaciones, muchas veces tenemos que tomar ese approach de hacer las cosas. Yo sé que el Señor por aquí es que quiere que yo vaya. Aunque no me parezca lo más lógico, aunque sea contraintuitivo, yo voy a obedecer al Señor. Entonces, debemos devolver bien por bien y es algo que hacemos en fe. Perdón, devolvemos mal. O sea, combatimos el mal con el bien, no respondemos mal por mal. Exacto, no usa la ley del talión. Exacto. Entonces,
él dice, no te dejes vencer por el mal, sino vence el mal con el bien. Y no tienes que sentirlo, no tienes que desearlo, la persona no tiene que merecerlo. El Señor nos perdonó cuando éramos sus enemigos. O sea, no merecíamos su perdón, Él nos perdonó. Entonces, pero tenemos que responder bíblicamente y hacerlo en fe. O sea, y es duro, es difícil, Yamel, es muy difícil. Yo lo sé Pero porque yo a por veces supuesto, yo lo siento físicamente como un dolor aquí, yo, un nudo aquí, pero el Señor bendice la obediencia. yo Y no, yo lo que siento es como el muñequito de Inside Out. Todo el mundo sabe a cuál me refiero, que es el rojo, que me entra como una cosa, o sea, y ahí vemos la diferencia que hablábamos al principio, o sea, entonces yo siento un dolor, no, a mí me sale fuego así, porque no nos gusta, no, pero hay que lo hacerlo. hacemos por fe. Así es, así es. Yamel, quiero que ya para concluir, les recuerdes a las hermanas que están viendo este videocast de Arraigadas. ¿Cómo el Evangelio entonces? Ya lo hemos hablado. ¿Cómo? Por favor, resume y háblanos del Evangelio y cómo debe impactar nuestra perspectiva de la crítica y de la ofensa. Amén. A mí me encantó que tú mencionabas de que recordáramos de dónde es que el Señor nos ha sacado y la Biblia está llena de esos recordatorios. Y a mí me gusta una frase que dijo C.S. Lewis, que dice, ser cristiano significa perdonar lo inexcusable porque Dios ha perdonado lo inexcusable en ti. Recordar que los primeros que hemos ofendido a Dios en gran manera somos nosotros. Entonces, recordar que nosotros, o sea, que Cristo es nuestro ejemplo y que entonces ser manso y humilde, debemos mostrar el amor a esa persona, como tú decías, que ha pecado contra mí. Y ahora que mencioné, a mí me encanta este libro que es Manso y Humilde. Y me encanta, ¿sabes qué? Llámale el subtítulo, porque el subtítulo dice, Manso y Humilde, el corazón de Cristo para los pecadores y heridos, o sea, esos que están heridos. Entonces, cuando nosotros realmente y genuinamente, Yamel, entendemos y dejamos que las verdades del Evangelio nos transformen, que no sea un cliché, que eso es para otro arraigada, pero que no sea un cliché, sí, porque que yo oigo que muchas veces, ay, sí, y suena muy lindo, ay, las verdades del Evangelio. Hermano, primero deje que la verdad del Evangelio nos transforme. Cuando eso sucede genuinamente, entonces, cuando nosotros somos realmente transformados por el Evangelio, cuando yo veo realmente todo lo que Dios me ha perdonado a mí, entonces es más fácil yo extenderle la gracia a los demás y hacer las cosas a la manera en que los creyentes estamos llamados a hacer. Cuando yo entiendo, Yamel, mi condición como pecadora, de que yo no me merezco otra cosa más que el infierno y que lo que yo he recibido es gracia y misericordia, entonces eso es lo que a mí me hace entender que yo no tengo ningún derecho ni mucho menos razón para yo andar, ay, que está ofendido. No, mi hermana, no tengo. O sea, ¿por qué? Porque si yo miro a Cristo, como tú decías, no hay nadie en la historia de la humanidad que haya pasado mayor humillación que la que Cristo. Y Pablo dice, imiten a Cristo. Ese es el ejemplo que debemos seguir. Aquel que no tuvo, aferrarse a su condición de ser Dios, se hizo hombre, se humilló para que tú y yo hoy podamos conocer las verdades del Evangelio. Entonces, eso es lo que a mí me lleva a tener una actitud correcta delante de Dios. A veces yo veo muchas veces, ay, no, porque mi hermano, lea el versículo anterior que dice, no, porque es que dice, y Pablo es el que más lo repite, cuando antes vosotros erais todo eso, antes de yo venir, como tú dices, con un, ay, pero hermana, usted era eso también, acuérdese. Y Pablo lo pone ahí, lo que pasa es que nos encanta solamente sacar ese versículo de contexto y se nos olvida lo que dice al principio. Ustedes, ¿y en qué momento fue que Cristo me perdonó y me amó? ¿En cuál momento? Cuando yo era su enemiga. Cuando yo estaba muerta en delitos y pecados. Por eso la palabra de Dios es una historia completa y yo tengo que leerla completa, no sacar lo que a mí me conviene. Entonces, cuando yo entiendo que de allá fue que me sacaron y cuando yo entiendo, Yamel, que yo
no estoy quizás en la posición, como tú decías ahorita, de ese hermano, o yo no pequé de esa manera, mira, es por pura gracia. No es porque yo sea mejor. No es porque, no, eso es porque la pura gracia del Señor Jesucristo me acompaña todos los días, porque si no estuviera conmigo, yo estuviera peor que esa persona. Así es. Entonces, no es decirlo, ay, que el evangelio. No, viva el evangelio realmente. Vea bien lo que es el evangelio. Deje que esas verdades te transformen y entonces genuinamente vamos a poder vivir de la manera en que el Señor quiere que vivamos. Amén. Gracias, Jamel. Y el recurso, siempre, perdón, es una verdad bíblica que queremos estar arraigada. ¿Lo dices tú o lo digo yo? Bueno, la palabra del Señor nos dice en Mateo 11, vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Hermanas, nuestro llamado es a imitar a Cristo, es a amar al Señor. Y no hay forma que podamos imitar a Cristo si no es con el Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que si tú no conoces a Cristo o si tú estás escuchando todas esas verdades de la palabra y tú dices, yo no soy capaz de hacerlo, entonces ora al Señor y pídele al Señor que te ayude a ver las cosas como Él la ve. Así que si tu condición es pecaminosa y tú tienes que arrepentirte, hazlo y vive conforme a lo que Cristo quiere para tu vida. Pero no lo va a poder hacer sola, necesita el Espíritu Santo de Dios. O sea, responder al mal con el bien no es algo que nosotros podamos hacer a nuestras fuerzas. Necesitamos la ayuda del Señor. Y yo quiero orar, Yamel, por las hermanas en ese sentido, que el Señor nos ayude a ser más como Cristo. Así que oremos. Padre, gracias por un arraigadas más, gracias por ayudarnos a entender un poquito más tu palabra y qué expectativas tienes tú de tus hijos, de tus hijas, Señor. Padre, yo te pido que tú nos ayudes a amarte, Padre, a rendir nuestra voluntad, a rendir nuestras emociones, Señor, a rendir nuestra forma de cómo percibimos a los demás, cómo nos percibimos a nosotros mismos, Señor. Padre, llévate todo el orgullo, llévate el enfoque de nuestras vidas en nosotros mismos. Ayúdanos a mirar a Cristo, ayúdanos a ser como Cristo. Señor, yo te pido por las hermanas que están mirando esa transmisión, Señor, que yo sé que muchas han sufrido heridas profundas, muchas han sido receptoras del pecado de otras personas intencionalmente, Señor. Solamente tú puedes sanar esas heridas. Solamente tú te puedes glorificar en esas vidas, Señor. Padre, si hay hermanas viendo esa transmisión que necesitan perdonar a alguien, incluso hay veces que tienen que perdonar a alguien que no está. Ayúdanos a tomar esa decisión en fe de perdonar. Señor, ayúdalos a tener esa transacción de perdón también con otras personas. Darles el valor, darles la valentía, Señor, y que lo puedan hacer en el Espíritu Santo, Señor. Y sabemos que quienes no son hijas tuyas, no tienen ese poder del Espíritu para poder perdonar. Así que yo te pido que a las mujeres que están viendo esto, que necesitan arrepentirse, venir a Cristo, que puedan venir a hacerlo en este momento. Señor, solamente en tu fuerza, en tu poder, y oramos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Yamel, qué conversación tan edificante y yo sé que confrontadora para todas. Pero sé que tienes un recurso que quieres, ya lo enseñaste, pero por favor muéstralo para las hermanas lo vean. Este es el libro de Manso y Humilde de Dan Ortlund. Es súper mega recomendable porque de verdad que particularmente a mí, o sea, me cambió mucho la perspectiva de eso y sobre todo es eso mismo, saber a Cristo, sobre todo cuando tú estás herida, como tú decías, y no estamos hablando necesariamente de heridas físicas, pero como tú decías, o sea, me encantó la oración, Yamel, que tú mencionabas incluso a personas que no están, tal vez tu papá, tu mamá, un abuelo, un tío te dijo algo, algunas palabras y tú has
pasado toda tu vida arrastrando esas palabras, o sea, ven en Cristo y encuentra libertad ahí en Él. O sea, que gracias, Yamel, por orar de esa manera. Así que recomendamos este libro, de verdad, es muy bueno, es confrontador, pero también te anima a poder encontrar en Cristo esa actitud correcta que debemos tener. Tenemos una reseña en avivanostroscorazones.com también del libro, si quieres investigar un poquito más de qué va. Yamel, el año 2023 tenemos algo muy importante. Y estamos todas muy emocionadas. No sabemos todavía exactamente cuáles son los expositores, ni exactamente el lugar, ni nada. O sea, no hemos dicho. Pero sabemos una cosa, que hay conferencia. Eso es lo que sabemos, que hay conferencia y estamos, como tú dices, muy contentas, emocionadas de poder tener esta conferencia. Ustedes oren por nosotros, que necesitamos mucha oración para esto y sobre todo por los corazones de todas, porque como decía Laura la semana pasada, o sea, si algo que a nosotras nos encanta en Aviva Nuestros Corazones es nuestras conferencias, poder verlas, poder abrazarlas, o sea, cuando nos veamos en la conferencia, o sea, que sí, para nosotros es de gran gozo poder tener. Aparte en la fecha es en Guadalajara. México. Eso es lo que sabemos, que en Guadalajara, eso sabemos. Y sabemos que por aquí hay hermanas ya que son de Guadalajara precisamente, que siempre están con nosotros y nos están saludando aquí en el chat, o sea que sí, que va a ser de bendición, pero no se preocupen que ya dentro de poco se acaba, dentro de pocas semanas se acaba la espera, porque esperamos poder ya darle más información, pero nada, eso es para que se mantengan al tanto y siguiendo y orando desde ya para esta conferencia, Libertad, Plenitud y Abundancia en Cristo. Amén. Las invitamos a conectarse a Arraigadas el próximo viernes a la misma hora, y también puedes enviarle esa transmisión al final, el link a las hermanas que no pudieron estar aquí en vivo. Exacto. Para que lo puedan también compartir con las demás. Yamel, muchísimas gracias, bendiciones y nos vemos la semana próxima. Nos vemos la próxima semana. Chao. Bye bye.